Muchas gracias a vosotros por invitarme a la escuela. Yo, la verdad, no tenía claro cómo organizar esta charla porque lo que no quería era empezar a enseñar trabajos, ¿no? Entonces, intenté hacer una especie de recorrido desde el principio, cuando yo empecé, y para poder contaros el entorno, el distinto entorno en el que se fue trabajando, entre otras cosas, por el paso del tiempo. Ya os pido disculpas también por poner esta foto, pero es que me hace mucha gracia. Digo pido disculpas porque uno viene a hablar de su trabajo y pone una foto de uno, me parece un poco, pero bueno, os lo voy a explicar por qué. Esta foto es en 1974, yo tenía 14 años. Entonces, evidentemente, esa cámara no era mía, ni podía haberlo sido nunca. Ahí tiene las iniciales, me parece, de los padres de un compañero del colegio, que era el propietario, ¿no? Entonces, esta foto no me la hizo nadie, me la hice yo. Con lo cual es ahora lo que llamaríamos un selfie, o lo que es aún peor, una foto de postureo, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Yo en esta época me quedé muy impresionado por algo que creo que hoy los chavales jóvenes lo dejan pasar porque ni atienden, ¿no? Que fue el hecho de meter un papel en una cubeta con un líquido y que saliera una imagen. Claro, en los años 70 tampoco teníamos tantas cosas. Hoy, pues un chaval que tenga una Play o un teléfono, no sé qué, esto le parecerá una tontería, como es normal. Pero bueno, a mí aquello me enganchó, y lo que nos pasaba en aquella época era que entre lo poco que había de todo, bueno, tampoco es que había cosas, por supuesto, ¿no? Pero lo que sí es cierto que ya desde muy jóvenes algunos nos agarrábamos a algo de lo que nos gustaba mucho, ¿no? Yo me hice esta foto y acabé trabajando de fotógrafo, pero me acuerdo de algunas fotos que le hice a compañeros con una guitarra y ahora siguen teniendo un grupo, o con la pelota de baloncesto, o con la bicicleta, o con el no sé qué, o no sé cuánto. O sea, que teníamos aficiones que las agarrábamos con mucha fuerza, ¿no? Esto es para introducir el hecho de que, porque el título es alguna forma de fotografiar arquitectura, ¿no? Ni siquiera con el título estoy muy de acuerdo, aunque lo puse yo, porque mucho antes de fotografiar arquitectura, lo que hay que ser es fotógrafo. Y una vez que uno de nosotros decide serlo, primero ya tiene que estar preparado para llevar palos, yo lo sé y lo sigo llevando, y quiero decir, la manera de construir una mirada propia, la manera de construir una forma de ver, la manera de moldear el ojo, está muy por encima de la arquitectura, o sea, es como la música, o sea, tú tienes que educar tu oído, es como, bueno, otras artes también, ¿no? Entonces, a mí lo de fotografía de arquitectura, estos adjetivos que siempre se ponen después, o la fotografía de calle, también se llama street photography, o la fotografía de deportes, yo creo que lo importante es decidir construir una forma de ver, y luego la vida te va llevando, porque claro, yo a estas alturas no tenía ni idea ni que iba a hacer arquitectura ni qué iba a hacer, y de hecho hice un montón de fotografías de cosas diferentes siendo un chiquillo, que ahora os... ¿Dónde es esto aquí? Que ahora os presentaré algunas, que lo que hacen es ayudarte, o sea, enfrentarte con problemas nuevos cada vez y ayudarte a aprender resolviéndolos, ¿no? Pongo esto porque, por lo que sea, esta es una máquina que cayó en mis manos en esa época y que está rodeada de una mitología, como sabéis, la Leica, pero al final, bueno, por ejemplo, para lo que yo hago fotografía de arquitectura no sirve para nada, no podría hacer nada con ella, ¿no? Entonces, nosotros en aquella época tampoco teníamos
la capacidad de aprender que tenemos ahora. Entonces, el que tenía 4 o 5 libros tenía un tesoro. Entonces yo pude estudiar alguna cosa de óptica, teníamos ya un club de fotógrafos, de chavales y tal. Bueno, estas son las máquinas con las que trabajé al principio. Y después había una parte muy importante que a mí me atrapó, que era la química, ¿no? La parte química de la fotografía. Entonces, el otro día mi Concha me enseñó las instalaciones que tenéis aquí. Ya me hubiera gustado, me hubiera dejado cortar un dedo por poder aprender como tenéis aquí, ¿no? Nosotros no teníamos nada. Entonces, estos libros, lo que conseguíamos con estos libros era aprender solos en casa, dándonos cabezazos y prueba, error, todo mal, rectificar y tal, y seguir aprendiendo y construyendo un método, ¿no? Lo que nos gustaba, y hablo en plural porque no era yo, o sea, todos teníamos esa inquietud, ¿no?, por aprender. Éramos varios los que empezamos con la fotografía. Ya había, como es normal, tampoco estamos hablando del Pleistoceno, había kits de revelador en las tiendas, en La Coruña y en todos lados, revelador, fijador, baño de paro, tal y cual, sí. Pero si teníamos libros como estos, lo que nos permitía era trabajar con procesos químicos no estándar. Y al trabajar con procesos químicos no estándar, pues conseguías un lenguaje diferente que otros no podían hacer. Entonces estos eran libros de fórmulas, comprábamos, no sé, metol, hidroquinona, bórax, todos los productos, construíamos los... Ya estoy hablando un poco más tarde, con 20 años o así, o sea, a principios de los 80. Construíamos los productos químicos y, lo que sea, ácido pirogálico, bueno, muchos procedimientos químicos para poder salirte de una norma, ¿no? Esto, por ejemplo, a lo mejor los conocéis porque era, bueno, el sistema de zonas de Ansel Adams era la Biblia, venía en inglés, los libros yo los había conseguido que me los trajeran de Estados Unidos y había unas monjitas que traducían y me tradujeron los libros enteros, las monjas, en donde venía el procedimiento del sistema de zonas. O sea que, bueno, era una forma de aprender que, al contrario que hoy, que yo lo veo en los talleres que damos y tal, no sé bien cómo manejarlo, porque es que ahora 1.000.000 de veces más información de la que podíamos tener está en un teléfono. Aquí no teníamos nada y más o menos nos íbamos arreglando, ¿no? Os estoy contando esto así un poco lento porque me parece muy importante porque claro, una cosa que no dije es que me salía todo mal, claro. Entonces, yo creo que cualquier actividad creativa, para que crezca, tiene que estar soportada por una obsesión. Entonces, yo estaba obsesionado, o estábamos obsesionados, queríamos hacer esto, queríamos ser diferentes y tal, entonces las tortas te duelen menos, ¿no? Y te das una torta, te levantas y das un paso adelante. Esta la pongo en plan anécdota, porque esto fue una fotografía que había a finales de los 70, a principios de los 80, aquí en la Dársena, en La Coruña, había carreras de motonáutica. Y entonces yo desde el barco del Jurado pedí para hacer fotos, que eran por la mañana las carreras, y me iba a toda velocidad al laboratorio del colegio, revelaba todas las fotos, así, yo que sé, en 13, 18, ¿no? Y las llevaba y en la noche se la vendía a los pilotos y tal, que yo creo que me la compraban medio limosna, vamos a ayudar a este chaval, pues las fotos deberían de ser horribles, ¿no? Y al año siguiente volvieron. Entonces yo ya lo organicé bien, ya tenía todo porque ya vi que podía ganar ahí 2 duros y tal. ¿Y qué pasó? Pues pasó que vinieron algunos con las fotos del año pasado que se les había ido la imagen. Claro, se les había ido la imagen, ¿por qué? Pues porque el vinagre del súper de Claudio era más barato que el ácido acético, parábamos con... Bueno, quiero decir, son anécdotas porque es una tontería, pero era como para decir, la ilusión era mucho más grande que la sensación de la realidad. Como por ejemplo estas fotos, que me dio por hacer unas fotos a una botella de Coca-Cola y
me fui en el autobús a la Coca-Cola ahí arriba y pregunté por el director, me habrán puesto con cualquiera, como es normal. Se las dejé allí y creyendo que me iban a encargar la publicidad de la Coca-Cola. Claro, nunca me llamaron en la vida, como es normal, porque ya podéis ver menudo desastre de fotos, que esto no sirve para nada, pero en cambio sirve para ir dándole forma al ojo, ¿no? Os cuento estas cosas un poco a nivel de anécdota, como esta, que me pasé mucho tiempo haciendo fotos de rescates en el mar, en los helicópteros y, no sé, en la residencia, en los quirófanos, haciendo fotos de las operaciones porque luego los médicos, cuando tenían una operación rara, querían diapositivas para proyectar en sus congresos y en sus cosas. Con esto lo que quiero decir es que todo esto, que no tiene que ver nada con la fotografía de arquitectura, me ayudó a ser fotógrafo de arquitectura. Por lo que os decía al principio, porque el ojo está primero. Y si haces 3.000 cosas diferentes, te encuentras con 3.000 problemas que tienes que resolver y después te ayuda, ¿no? Porque cuando cometes un error, que ya lo cometiste antes, esta experiencia pues te empuja, ¿no? Esto ya son algunos libros que os voy a poner ya de los años 80. Estos son los 3 libros que se hicieron del Parlamento de Galicia. Bueno, os pongo las portadas solo, ¿vale? Antes de entrar en... Esto es una Bienal de Arquitectura en que participó Manuel Gallego, que es un arquitecto de La Coruña. Me parece que esto había sido en Bélgica. Y entonces, en este momento yo, que ya estaba en la facultad en arquitectura aquí en La Coruña, monté ya esta editorial con otro colega, con otro estudiante, ¿no? Con Walter Fontenla. ¿Y por qué? Pues yo empezaba a hacer fotografías de arquitectura, sobre todo de los arquitectos que eran profesores, lo cual ya era una situación un poco incómoda. Y cuando empecé a poder venderlas a revistas, en aquella época había muchas más revistas que ahora, empecé a sufrir mucho por lo que hacían con nuestro trabajo, a nivel de cortes, de, bueno, escribirles encima, de un montón de... Entonces, bueno, empecé a trabajar desde la editorial, en la época de la universidad. Hicimos, este ya fue un poco después, hice un montón de libros. Trabajé muchísimo con arquitectos portugueses siempre, con Álvaro Siza, con Eduardo Souto Moura, con los hermanos Aires Mateus. Esto es como, claro, no había ordenador, no había nada, ¿no? Entonces yo hacía las fotos. Este es Álvaro Siza, que ahora tiene 90 años. Las imprimía en 18x24, puede ser ese, y las poníamos todas en el suelo y nos subíamos a la mesa y desde arriba, viéndolas todas a la vez, íbamos eligiendo y maquetando los libros. Entonces, una cosa que hice desde el principio fue intentar, y ha sido hasta ahora, intentar no acabar con la foto una vez que la revelo en papel, y ya no te digo si la pongo en un marco, y ya no te digo si la pongo en una galería, o un museo, donde sea, porque esto lo que tiene es que la foto la ve uno, el que la compra, y entonces a mí, ya desde esta época, estos libros que os enseñé, yo ya me metí de cabeza en lo de las artes gráficas, y ya empecé a trabajar en la imprenta con mis fotos y con los impresores para poder imprimir en offset con la mayor calidad posible, para poder difundir y que las fotos llegaran a todo el mundo y encima a un precio muy barato. En este sentido, bueno, os sigo pasando algunos libros. Aquí en esta época trabajaba con algún arquitecto portugués y con muchos gallegos. Esto fue el libro que se hizo cuando a Manolo Gallego le dieron el Premio Nacional de Arquitectura por el Museo de Bellas Artes. Bueno, aquí, por ejemplo, este libro, porque claro, yo trabajo solo y me es muy difícil trabajar con otro, porque además tengo como fama de maleducado, que me da pena porque yo no soy, pero
o de, ¿cómo se dice?, así de despreciativo, no sé. Siempre me dicen lo mismo. Porque no soy capaz de trabajar con otro, porque si me hablan, me pierdo. Entonces, tengo que acabar trabajando solo la parte de la captura, o sea, la parte de la fotografía, porque tengo que crear un recorrido, un percurso, un recorrido, y si tengo que estar atendiendo una conversación, bueno, no me concentro. Entonces, este libro de este edificio que tenemos que ver aquí, en La Coruña, fue el primer libro que hice utilizando de forma muy evidente y muy intensa la fotografía digital. Este libro lo hice con Cristina Ayala, que es una diseñadora fenómena de La Coruña, y estas dobles páginas, porque esto es una doble página del libro, ¿vale? Estas dobles páginas sí que están hechas en equipo. Esto es un trabajo de dos, de Cristina y mío, porque aquí hay una intervención digital por parte de la diseñadora con mis fotos. Entonces, a partir de... Aquí se abrió un universo nuevo, ¿no? Bueno, esta es más tranquila, pero no sé, hace 20 años o así, pues las posibilidades que nos empezaron a brindar la fotografía digital, ya no solo colaborando en diseño gráfico, que ya es infinita, sino en el propio trabajo de captura del fotógrafo cuando está fotografiando pues, un edificio o lo que sea, ¿no? Yo lo cierto es que después del primer shock di un paso atrás y ya hace mucho tiempo que mis fotografías es imposible distinguir si son digitales o químicas, porque al principio la novedad me cegó y empecé a hacer tonterías con la cámara yo mismo, ¿no? Entonces me di cuenta que estaba desvirtuando un poco el lenguaje propio, mi forma de ver, que tantos años me había costado conseguir, ¿no? Entonces yo en este momento trabajo mucho con digital o casi todo, porque desde el punto de vista económico es imposible defender un presupuesto trabajando en químico. Hoy en día es imposible. Pero en cambio yo cambié de herramienta, pues porque en vez de una Leica M6 tengo una Leica M10 que es digital. Los objetivos son los mismos, pero he cambiado de herramienta, pero no he cambiado de lenguaje. Bueno, estas fotografías que os enseño hasta ahora son fotografías de libros hechos por mí, como si fuera una obra propia, con la colaboración de muchos diseñadores. Las que os voy a enseñar ahora son fotografías hechas por mí contra muchos diseñadores, y siempre pierdo. La fotografía de arquitectura en todo este tipo de revistas, que está mezclada la arquitectura con la decoración, con no sabes bien dónde estás, es todo mentira. Yo lo hice durante muchísimos años porque me dio de comer, la verdad, pero es un trabajo que, bueno, que ahora ya no hago, no me gusta. Esto era el plan habitual, llegar a una casa, esto era en Portugal. Yo cuando llegaba a una casa a fotografiarlas para arquitectura y diseño, o en arquitectura, Vogue, Style, no sé qué, no sé cuántos, todas estas revistas, antes de llegar yo a la casa ya iba un furgón con mesillas, mesas, lámparas, alfombras, camas, menaje de cocina. Le desmontaban la casa a los propietarios, se la montaban, cuando yo llegaba estaba montada, la fotografiábamos, me iba a otra y se la volvían a montar. Esta es una casa, por ejemplo, de un arquitecto portugués que muchos conocéis, que se llama Manuel Aires Mateus, que es una casa durísima, es una casa que no tiene nada,
las habitaciones de la planta de arriba son esos cubos que se asoman ahí arriba, están voladas, apoyadas en el muro, ni siquiera hay columnas que las soporten abajo, y el señor de la casa era médico. Esto está en un pueblo que se llama Seitán, en el sur de Portugal, y allí hay mucha tradición de ebanistería, de gente que trabaja con la madera y tal. Claro, el tío, de cada vida que salvaba, que debían de ser bastantes, le regalaba muebles. Y claro, esto es como era la casa. Esto es la casa antes de que, o sea, cuando se entregó el proyecto, ¿no? O sea, desde fuera se ve el otro lado, es absolutamente transparente, está vacía. No estoy con esto diciendo ni que me guste esta arquitectura ni que no. Estoy diciendo que es una arquitectura que se rige por unos patrones y que luego el resto de la vida que rodea la arquitectura, en teoría, deberían de tener algo que ver o no. Pero bueno, yo creo que sí. Ahí a la izquierda que se ve una especie de garaje pequeñito, ahí le metieron todos los muebles que tenía para poder hacer las fotos. Así es como quedaron hechas las fotos para las revistas, con todos los muebles que vinieron en el camión. Estas son fotos de cómo estaba la casa, que estaban hechas con un teléfono, cuando los teléfonos empezaban a hacer fotos, que esta la hizo algún ayudante o... Vale, os lo pongo para que veáis un poco cuánto hay de mentira en todo esto, o sea, que es todo. Porque es que yo me parece que una casa llegar y fotografiarla y no tocar nada, me parece que no la hice nunca. Otra cosa terrible que me cuesta mucho tragar es que a mí el estilista me viene con las fotos hechas. O sea, me viene con las páginas, con la maquetación de la revista montada, digamos, con las vistas que hay que fotografiar preparadas. En realidad, yo es que casi hago el trabajo de apretar el botón y que salga todo bien donde él quiere, ¿no? Que es algo muy incómodo de trabajar. No solo vienen muebles, como veis, vienen todo tipo de menajes, o sea, se monta una casa entera. ¿Vale? Yo ahí, cuando llegamos a una casa, yo me pongo a organizar la parte de la fotografía, de las cámaras y tal y cual, y él, o ellos, que a veces es un equipo de varios, montan la casa, ¿no? Bueno, después siempre hay que buscar algún punto de vista que permita contar una arquitectura que desde el nivel de la calle no se ve, entonces siempre estamos subidos a sitios y haciendo este tipo de cosas, ¿no? Esto, Amag, fue la segunda editorial que monté después del Laberinto de Paixões. Esta ya es muy reciente, es como del año 2000 o 1009 y mucho, y la monté en Oporto con gente de Portugal, y fue también cuando estaban... esto lo bueno que tenía con respecto al planteamiento anterior es que yo fotografiaba todas las obras en los países donde estaban, y cada una se la dedicábamos a un arquitecto, y entonces por lo menos mi parte no la tocaba nadie, o sea, esto era trabajo puro mío, ¿no? Fue también una época un poquito de confusión, otra vez por esto que os hablo del tema digital, porque hacíamos la revista en grande, la revista en un formato más pequeño, la revista para el iPad, que había, esto del iPad no duró ni un año, o sea, la gente al final quería las revistas en papel, ¿no? O sea, que no sé cómo era, que compraban como una suscripción y se la descargaban y la gente tenía pues todas las revistas en su ordenador, pero esto no funcionó. Una cosa que me gustó de Portugal fue que esto fue la presentación en la Casa de la Música de Oporto del número 1 de la revista, ¿no? Y yo que presenté algunos libros en España,
la primera bronca ya que tuve con mis socios portugueses fue porque ellos decían que que presentábamos la revista en la Casa de la Música y a la gente se le cobraba una entrada que no era nada barata, no me puedo acordar ahora el precio, y se le ponía en la butaca un número de la revista a cada uno, entonces la gente llegaba y yo dije, mira, es que no va a ir nadie porque la gente no paga por ir a una presentación. Bueno, pues es que no se cabía en la sala, que esto tengo que decir que aquí no nos pasa. No digo en Galicia ni en La Coruña, digo en España. Entonces Portugal, en este sentido, sí que me han dado una lección de cómo valoran los libros, ¿no? Era una revista muy limpia, bueno, hacíamos un análisis histórico de las obras con fotografías que cogíamos de archivo, de los propietarios o del arquitecto y tal, y después, nada, se hacían las fotografías, tenía que ser en color, porque si fuera en blanco y negro no se hubieran vendido las revistas, y después se alternaba un recorrido por la casa con planos, fotos, detalles constructivos, bueno. En esta época hicimos muchísimos libros y monografías de arquitectos. Y empecé a trabajar con muchísimos diseñadores diferentes, lo cual no es cosa fácil porque todos tenemos nuestro ego, como es normal, y hay muchas veces que esta relación es muy difícil, ¿no? O sea, siempre hay una tensión. Y aún así, creo que hemos hecho colaboraciones con problemas que cuando tienes el libro un año o 2 o 5 o 10 después te olvidas de los problemas. Y bueno, yo creo que tengo libros de los cuales me siento muy orgulloso, de memoria sé los problemas que hubo, pero aprendí a entender que es parte del procedimiento de trabajar en equipo. Después hay una cosa muy importante también para poder hacer un libro de arquitectura bueno, es que el arquitecto no tenga mucho ego, que es raro, y que por ejemplo este arquitecto que es Pachi Mangado de Navarra acepte el hecho de que yo le haga una foto de su obra así, porque lo normal, esta es la portada del libro, lo normal es que hubiera querido poner aquí arriba Francisco Mangado, Ulzamo, tal. Entonces, hay como unos patrones establecidos en los diseños de los libros, con el tamaño de la letra, el nombre del arquitecto, el nombre del estudio, en la contraportada los patrocinadores, toda esta cosa, que es una lucha, siempre es muy difícil salirte de los raíles, cosa que siempre intento y cosa que siempre intento hacer un libro distinto. Por ejemplo, que él lo aceptó, él no quería quería casi un fotolibro de la obra. La obra es una hípica en Ulzama. Entonces él no quería dibujos, ni quería textos, ni quería nada, solo quería fotos. Y yo, hombre, para mí ya me iba bien, ¿no? Pero intenté convencerlo de que para que fuera un documento más útil para la gente que lo comprara, pues que hubiera unos dibujos, tal. Entonces planteé una forma del libro que si tú lo pasabas con la mano derecha, era solo dibujos, planos y un textito que le encargamos a Eduardo Souto de Moura, que es un arquitecto portugués. En cambio, si el libro lo pasas con la mano izquierda, pues ves solo las fotos. Entonces esto, bueno, pues esto es fruto de primero, de tener un cliente que te deje, y segundo, de trabajar con un diseñador gráfico en buena sintonía. Este es un trabajo que hice en Patagonia y que luego se hizo un libro para el que quiso
escribir José Saramago, con lo cual para mí todo un honor, no mucho más. Y fue una exposición, un libro y una exposición que circuló mucho por Europa y por Norteamérica. Perdón. Estos son unos documentos que hizo una productora portuguesa acerca del modo... Pues no voy a poder. Perdón. Acerca del procedimiento de trabajo. Ellos me fotografiaron trabajando y ponían en contraposición la fotografía que yo hacía, ¿vale? Como veis, estoy siempre solo. Yo necesito entender la obra y oír los sonidos, ver pasar la luz y tal, y no puedo. Esto no lo digo porque un compañero vuestro, ahora no sé dónde está, me vino ahora antes de llegar y me dijo que quería hacer las prácticas y tal. No, yo cuando no lo decía por esto, ¿no? Lo decía porque ahora es muy complicado. Yo no tengo clientes aquí y siempre tengo que estar montado en un avión en algún otro país y lo que antes era llevar el equipo conmigo y mi gente, porque aunque en esta parte del trabajo yo esté solo, después hay un trabajo de ayuda que hace falta de mover cosas y tal, o incluso también un poquito de la parte fotográfica. Pero ahora no hay presupuesto. Yo ahora sí tengo no sé, me encargan un trabajo en Chile, como ahora voy a tener. Yo no le puedo decir al arquitecto que me llevo 2 ayudantes porque ahora es muy caro. Entonces me ponen a 2 personas del estudio de Chile o de donde sea, o de México, que es el que acabamos de hacer, que es mucho peor porque es gente que va porque le mandan y no porque le apetece, ¿no? A no ser que trabajes en un estudio como por ejemplo en este, que es el de Aires Mateus de Portugal, que yo le estaba haciendo una monografía al arquitecto, a Manuel, y los chavales lo asumieron como suyo, lo cual es... O sea, la monografía era evidentemente del arquitecto, pero los chicos todos habían trabajado en las obras y lo sentían como parte de ella, o sea, sentían las obras como parte de su trabajo y lo cierto es que lo era, ¿no? Entonces se fotografiaron todas las maquetas con ayuda de ellos y tal. Esto lo cuento, o sea, os lo muestro como algo un poco fuera del ritmo del trabajo, ¿no? Porque nunca tengo la suerte de trabajar con gente que quiero y que quiera. Para contaros un poquito más del proceso de trabajo, yo es que no me complico nada. Yo cuando empecé a trabajar llevaba no sé cuántos objetivos, no sé cuántas cámaras, trípodes y tal. Ahora no llevo nada. Llevo una cámara y 2 ópticas. Primero ya porque ya me duele la espalda y segundo porque me di cuenta que no es necesario, ¿no? La parte de la postproducción, bueno, yo ya os digo que no he cambiado mucho el lenguaje del paso de la película al digital. Y las acciones que hago las hago dibujando. Os pido disculpas, no sé qué me pasa. Trabajo con una tableta gráfica normal y corriente y utilizo el dibujo para organizar el flujo de trabajo, no solo para el retoque de las fotografías, sino para, bueno, y cuando digo el dibujo, era mejor que no dijera nada, porque aquí estoy seguro que hay unos auténticos virgueros del dibujo. Uno lo hay, que ya lo vi antes, y habrá más. Entonces yo no puedo venir aquí a presumir de dibujo. Lo que sí es cierto que de manera torpe y naif lo utilizo para trabajar.
Lo utilizo para trabajar en la captura porque yo cuando voy haciendo las fotos y el recorrido ya voy haciendo un dibujito de lo que es la paginación, porque de esta forma evito olvidarme de una foto importante y luego lo utilizo para poder trabajar en la tableta con las imágenes, ¿no? Después hay otra cosa, estos son pruebas de papeles, ¿vale? Para unas fotos, para un libro. Yo aunque haga no sé, una foto de un edificio pequeño, de un edificio aparentemente irrelevante o algo así, siempre el protocolo de trabajo que tengo lo llevo al máximo. O sea, me da igual que me encarguen una foto del no sé qué edificio podéis estar pensando, el más importante del mundo mundial, o una casa de un arquitecto de 24 años, que es su primera obra. A mí me da igual. Voy al 1000%, lo intento hacer con toda mi alma e intento, todo esto siempre que pueda trabajar en blanco y negro, siempre hacer una caja de conservación guardando la selección de las fotografías, papel fotográfico, con todos los protocolos de conservación de emulsiones para galería y archivo. Quiero decir que el protocolo adquirido hace no sé cuántos años, ya prefiero ni contarlos, lo mantengo, se hace con herramientas diferentes, pero es por eso que cuando me presenta la posibilidad de hacer una exposición, lo tengo bastante fácil porque tengo copias de todo archivadas y guardadas desde su día. Esto, por ejemplo, es un libro que hicimos que se llamó Light, con Manuel Aires Mateus, que es este que está conmigo, y hicimos igual, pues a lo mejor había 200 y pico fotografías, imprimí todas en papel, como había hecho con Álvaro Sisa 30 años antes, las ponemos en el suelo, en una mesa, las elegimos, no tomo ninguna decisión en la pantalla, ninguna decisión referente a la parte última del proceso de edición, ¿no? Que es cuando ya estás eligiendo para maquetar. Después hay otra parte que es el offset, la imprenta, ¿no? Esa foto, esta es otra, pero bueno, que estaba en una exposición de fotografía de arquitectura en Lisboa, en la que yo participaba y de la cual se estaba imprimiendo el catálogo. La misma foto que estaba en una galería de arte la llevé a la imprenta para igualar la densidad. Quiero decir que el proceso de darle la última vuelta al tornillo para intentar conseguir la máxima calidad en un proceso en principio masivo, porque el offset no es para hacer 5 libros, es para hacer muchos, pues siempre intento llevarlo a rajatabla. Como os podéis imaginar, no soy muy bienvenido en las imprentas, pero después al final ellos reconocen que empeñándose el trabajo puede salir muy bien, porque el offset tiene una capacidad bestial y ahora más. ¿Vale? Bueno, estos son algunos libros más. Este es un libro de arquitectura muy bueno, o sea, muy bueno, una idea muy buena de un libro de arquitectura que esto es cuando le dieron a Eduardo el premio Pritzker y una empresa subvencionó. Eduardo no para de dar vueltas al mundo porque tiene obras en todo el mundo, da clase en Harvard, da clase en varias universidades a la vez y siempre está con la docencia, con la construcción, con el estudio. Entonces a mí me pagaron a acompañarlo durante un año por todos sus viajes por el mundo y hacer un libro en el que no se viera la arquitectura, sino que se veía el trabajo del arquitecto. Bueno, esa de ahí arriba ya estaba, ya la visteis antes. Otra cosa que me gusta mucho es celebrar los libros. A veces, yo cuando hago una exposición, hombre, como ahora, por ejemplo, que tengo una en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, no es que no eche el resto en la exposición, que sí, pero desde luego he hecho mucho más en el libro, porque la exposición se cierra el 8 de enero, las fotos se irán para
los museos que me las dejaron, que me las habían comprado hace años, o coleccionistas, o para mi estudio, para donde sea, se guardan. En cambio, el libro queda, ¿no? Entonces yo creo que en los libros, desde mi punto de vista, hay que hacer muchísimo esfuerzo. Además, los libros tienen un problema, pasa como en las obras de arquitectura, es que trabaja mucha gente. Entonces es muy fácil que un libro esté malo y decir, joder, es que la imprenta me lo estropeó. O es que, no sé, el diseñador gráfico es que era un tal. No, yo soy el responsable de todo porque asumo la responsabilidad y coordino el proyecto editorial. Entonces intento que nada falle, y además luego lo celebramos lo mejor que podemos. Por ejemplo, es una celebración de la presentación de este libro en el Colegio de Arquitectos de Madrid, que no sé qué había. Bueno, también tengo que decir que el patrocinador era Heineken y era gratis la cerveza, pero aún así. Esto, por ejemplo, fue el libro de Sisa por Sisa, y la presentación fue en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, y al final vino el ministro de Cultura de aquel año, que ya no sé ni quién era. Se puso a gente muy elegante, y esto puede parecer una tontería, pero a mí me llena de orgullo que después de tanto trabajo que hay detrás de un libro, porque hay muchísimo que no se ve, se pueda celebrar el hecho de sacarlo a la luz con un acto público de reconocimiento al libro y al arquitecto en este caso, porque yo sí que me considero una parte que es un eslabón de la cadena larga, ¿no? En el caso de Álvaro Sisa, que es el arquitecto al que le hice el libro que os enseñé en la presentación ahora antes, también ¿cómo iba a decir? Lo hice partícipe del proceso, y gracias a su participación y a su intensidad y a su genialidad, bueno, para empezar yo aprendí mucho más que él, claro, como siempre, y aprendí mucho porque hace más de 30 años que trabajo con él. Pero en este caso, en este libro, él dijo que quería hacer la portada del libro, ¿no? Entonces, para hacer la portada, cogió esta foto mía en papel y se puso a dibujar encima. La dibujó encima, calculamos más o menos, puso un ángel, esto es una iglesia, el techo de una iglesia que es Marco de Canaveses, y hicimos coincidir para que luego, bueno, coincidiera la maquetación, y el libro se llama Sisa por Sisa porque en realidad es la obra de Sisa contada por él mismo, porque el texto de este libro es una transcripción de entrevistas que le hice durante, no sé si 6 o 7 años, en domingos, muchas. Entonces el texto es la transcripción de sus palabras, las fotografías no las hicimos juntos, las hice yo, pero luego se las mostraba y siempre cambiábamos cosas y yo volvía. Él es muy mayor, no puede volver. Y es por eso que no paro de hablaros del equipo, incluso hasta si puedo involucrar en el equipo al propio arquitecto del libro, ¿no? Como en este caso. A mí me parece que es mucho más rico el resultado. También es cierto que hay que hacer encaje de bolillos a veces, y cuanto más eslabones tiene la cadena, más complicado es, pero si se consigue coordinar, yo creo que el resultado es mejor. Y ahora ya os voy a enseñar 2 libros. Esta es una exposición, son mis 2 últimos libros, que los he traído aquí, y si queréis, entre los que preguntéis alguna pregunta, luego los sorteamos y os los quedáis. Beyond Black es el libro de la exposición retrospectiva que me hicieron aquí en el kiosco Alfonso. Entonces, bueno, este es el estudio, las fotos las preparo yo, las revelo yo, las enmarco yo. Aquí hay 2 tipos de fotos: fotos que provienen de negativos, que entonces las revela un químico, o fotos que provienen de captura digital directa, y entonces hay un plotter ahí que ya veis, que lo tengo un poco tuneado,
y las imprimo. ¿Vale? Esto. ¿Estas obras donde las haces aquí en Coruña o en el sitio donde te pille, donde estés? Perdón, es que no oí bien. Que este trabajo que tú haces, lo que enseñaste ahora, ¿esto lo haces aquí en Coruña o en el sitio donde te pille? ¿Esto? Sí. Esto es mi oficina, aquí. ¿Aquí? Sí, sí, yo solo tengo una, aquí. Sí, sí. Es que esta exposición fue, que es esta, fue en La Coruña. Esto es el kiosco Alfonso, ¿sabes? Que está allí. Sí. Sí. Y este es el último proyecto editorial en el que estoy metido y ya no me voy a meter en más. Esta es la última editorial que tengo. La tengo con un arquitecto que se llama Carlos Quintáns y con un arquitecto Pachi Mangado, somos los tres. Ya llevamos 9 números. Ahora tenemos la suerte que nos venden la revista en Zara Home, con lo cual a ver si empezamos a ganar un duro de una vez. Entonces, esta revista, que es la culpable de que siempre tengo que estar de viaje, le dedicamos cada número a un estudio de arquitectura de un país diferente, porque de esta manera nos vamos introduciendo en países y entonces vamos abriendo la revista pues a diferentes países del mundo y por tanto teniendo presencia en los diferentes mercados, ¿no? Entonces es una revista, yo creo que es la revista / libro que más he disfrutado en mi vida y sigo disfrutando, porque no solo habla de la arquitectura, sino que habla del país. Por ejemplo, estos Macías Peredo son de México, pues nos fuimos 3 o 4 semanas, ya no sé, a México, Carlos y yo. Carlos es el que escribe los textos y yo hago las fotos. Entonces, entre los dos hacemos la revista. Los diseñadores gráficos de esta revista, los que andáis en el diseño gráfico los conoceréis, se llaman Desescribir, que son Cibran Rico y Suso Vázquez. Y la revista también es el producto de un trabajo entre todos, porque esta revista es excepcional, y lo digo yo, que es mía, pero no es gracias a mí, es al grupo que hemos montado, y una buena parte de la responsabilidad la tienen los diseñadores. Es una revista diferente a todas, con un diseño estupendo, y las fotos yo intento que sean estupendas también. Entonces, bueno, tenemos un texto densísimo de Carlos, tenemos capítulos fijos, por ejemplo, 24 imágenes, le pedimos a los arquitectos que nos den 24 referencias de su vida y las ponemos aquí y abajo con el título lo contamos. Es libre, pueden poner 24 platos de cocina, 24 músicos, 24 libros, como hizo 24 lo que sea, y lo tienen que razonar, ¿no? Entonces es una manera de entrarle también al entorno de los arquitectos, ¿vale? Y después, bueno, la típica narración de plano, foto, plano, foto, plano. Es una revista muy limpia, muy tranquila, y que además me permite, al ser mía, meter fotos como esta, que evidentemente no te la compra ninguna revista de arquitectura, porque para muchos no dice nada. Me puedo permitir el lujo también de imprimir en un blanco y negro de altísima calidad. El blanco y negro en las revistas de arquitectura no os lo encontráis porque no es comercial. Yo no sé por qué a la gente no le gusta. Y después también se hacen reflexiones y entrevistas a los arquitectos. Bueno, se proporciona un montón de información más allá de la arquitectura misma, de las casas, de los alzados, de las plantas, de las secciones y tal. Esto era, por ejemplo, fuimos a una colonia, no, pero bueno, a unos mayas que había en Yucatán y que vivían totalmente aislados. Bueno, estaba solo allí. Me dejó hacerle un retrato. Ligué esto con mi parte de trabajo de retrato en blanco y negro, que no os he contado nada porque no me da tiempo, no sé ni siquiera cómo vamos.
Y entonces no solo hablamos de la arquitectura, como veis, sino del país y del entorno en el cual trabaja esta gente. La revista es en inglés y después va traducida a español al final. Y esto es lo último, ya os dejo en paz. Esta es la exposición que tengo ahora en Madrid, en el Círculo, y tiene un libro precioso, que es este, que también lo hizo Dice Escribir. Os lo paso así muy rápido, son 4 o 5 imágenes, yo creo. Nunca se ven 2 fotos a la vez. Está impreso por la imprenta Alba de aquí de La Coruña, o sea, no hay que irse a Estados Unidos para imprimir bien. Me parece que es el libro mejor impreso que tengo, y está impreso aquí en La Coruña y diseñado por diseñadores gallegos y fotografiado por mí, que también soy de aquí. Entonces, este libro lo que recoge no son solo mis fotografías del 1992 hasta ahora, que son 30 años, sino que recoge extractos de textos que han escrito sobre mí en estos 30 años, ¿no? Pues otros fotógrafos o críticos, o bueno. Ya veis que las páginas o son dobles o son sencillas, pero nunca hay 2 a la vez, porque son fotos sueltas que pertenecen a colecciones diferentes y una no tiene que ver nada con la anterior ni con la siguiente. Vale. Esto es como tienen numeral, es para identificar al final todas las fotos, y en los museos en donde están, porque ya no pertenecen a mí muchas, pues también lo ponemos ahí. Y esta es la contraportada. Y esto es un vídeo que os pongo para acabar, que es el vídeo que me hicieron, o sea, que me pidieron para hacer en el Círculo, dura 3 minutos, en el Círculo de Bellas Artes, que lo proyectan ahora allí en Madrid mientras no acabe la exposición, y que es un vídeo que ha hecho también Cristina Ayala. Bueno, esto tenía música, pero tampoco era muy importante la música. Sí, no sé. Es igual, yo creo, ¿eh? No dura nada, dura 3 minutos.
Esto es la exposición de Madrid, que la monté en el suelo, en el estudio, para tener la seguridad que al llegar allí me cabía. Hicimos esos planos a escala. Bueno, pues ya está. Muchas gracias.